De 15 a 17, Paren el Mundo. Conducción, Denise Mota y Brian Majlin. Producción, Gonzalo Yuria. Paren el Mundo. Muy buenas tardes, este es Paren el Mundo del jueves 2 de julio. Un saludo enorme a todos los que nos escuchan en esa tarde maravillosa, la verdad que está fría pero linda, de Montevideo, desde la Ciudad Vieja, desde el edificio Artigas. Vamos por orden, muy ordenaditos, arrancamos agradeciendo a Alejandro Correa, operador de radio, que hace cara de sorpresa por la prolijidad de la apertura del programa hoy. Saludamos a Joaquín González. Ya lo mando al frente, ya nos destartalamos, ya terminó toda la sobriedad. La seriedad. Agradecemos a Joaquín González, operador de video, a Francisco Musso en asistencia técnica y producción, a nuestro querido productor Gonzalo Yuria, al equipo multimedia de la Diaria Radio, el equipazo en que juegan Joaquín Fernández, Diana Di Candia, Sebastián Cerveñansky, Facundo Verdún, que va a estar acá hoy ya spoileando, y doy muy buenas tardes a mi queridísimo piloto de este vuelo internacional. Copiloto. Piloto y bueno, somos pilotos y copilotos. Bien, dale. Es verdad. Acepto. Brian Majlin, ¿cómo estás, mi querido? La música con la que me presenta mi querida Alex. Drama. Muchas gracias. Muy bien. ¿Tú cómo estás, Denise Mota? Estoy bien, bien, contenta con ese solcito. Sí, que nos viene a acariciar una parte de imposible afuera, pero el sol ayuda y acá tras el ventanal pega y se siente muy agradable. Contento, ya jueves, viendo muchos partidos del Mundial, viendo resultados. Semanas de vacaciones escolares, que tiene lo suyo también, ¿no? O sea, venimos acá a relajarnos un poco, Brian, ¿puede ser? Voy a decir una cosa, voy a confesar algo. A ver, confesa. Normalmente yo preparo los programas, uno viene, no, tengo para decir esto, quiero hablar sobre esto, no, mira lo que pasó acá. Hoy llegué, me senté agotado. Un ratito antes del programa, me senté y dije, bueno, hay que hacer lo que hay que hacer y ya está, sí. Porque me agarró de un modo que, bueno, sí, tuve que resolver sobre la marcha. Iban a venir mis hijos, igualmente los iba a traer y por suerte para todos los oyentes no salen al aire, porque hubiera sido un poco de bochinche. Son divertidos, les encanta, pero bueno, tienen sus opiniones también sobre política internacional. Está perfecto, que se sienten acá. Sí, podrían haber venido a exponer algo sobre su binacionalidad, viste, que ellos como argentinos, uruguayos, argentinos, si bien son argentinos de nacionalidad, viven ya casi más, bueno, en el caso de mi hijo más chico, ya más años acá que en Argentina, con lo cual... Claro. Bueno, y por hablar de binacionalidad, en ese caso de bilateralidad, estuvo Cast acá. Está bonito, se fue hace poquito, sí. Se fue hace poquito, ¿verdad? Y firmó acuerdos, Brian. José Antonio. Sí, a mí me parece interesante destacar la presencia de Cast en Uruguay por dos cosas. En primer lugar, porque estuvo hace muy poquitos días, de hecho al principio de la semana, el encuentro de la cumbre del Mercosur. Ahí está, en Asunción del Paraguay, y en la cumbre del Mercosur, por supuesto, están presentes todos los presidentes, invitados a aquellos que no pertenecen al Mercosur, pero son estados partícipes, adherentes, que tienen buen vínculo, etcétera. En el caso de Bolivia, que está en proceso de adhesión. Ya hace mucho tiempo, pero ahora creo que se formaliza el 100%. Se formaliza, exactamente. Entonces, que en ese caso se encontraran los diferentes mandatarios era normal. Que a la salida de Asunción, Cast, que en principio y a priori tiene un color político muy diferente al de Yamandu Orsi, decida viajar hasta Montevideo, obviamente uno entiende que dentro de la diplomacia, las relaciones bilaterales y los países exceden los colores políticos, por supuesto. De hecho, una de las alocuciones a las cuales hizo Cast referencia en el diálogo con la prensa ayer fue precisamente ese, y dijo, los presidentes, los mandatarios tienen un color político y coyunturalmente pueden o no coincidir entre los diferentes países, pero eso no quita que tenemos una relación de muchísimos años de vínculo y de buena trayectoria, de vínculo bilateral,
hasta ahí formalidades, pero también importante en un contexto donde de repente algunos dirigentes son muy altisonantes. Exacto. Y tienen muchos exabruptos y suelen romper a veces relaciones internacionales. Igualmente, aunque sea un gesto formalista y meramente diplomático, es igualmente relevante, y además porque recordó la tradición y vínculo democrático de Uruguay y de Chile. Y recordemos, para todos los oyentes, que José Antonio Kast asume desde una posición y un apoyo político de ultraderecha, con incluso reivindicaciones y remembranzas a Augusto Pinochet. Entonces, que un defensor o por lo menos reivindicador de Pinochet en algunos aspectos tenga por lo menos la bonomía, la gestualidad, no sé si bonomía, pero la gestualidad y la formalidad de venir a Uruguay y hablar de democracia y tratar de matizar algunos de los temores, por lo menos que aparecen cuando uno piensa en algunas ultraderechas regionales, es interesante. No digo que eso quita que él siga siendo quien es y que él siga teniendo las formas de ver el mundo que tiene. Bueno, pero para los momentos que estamos viviendo es de vínculos positivo. entre países, es positivo que por lo menos se puedan establecer determinados acuerdos, y ahí voy a los acuerdos, más allá de la parte que involucra más a Uruguay en términos de... Hubo un acuerdo que tiene que ver con escuelas diplomáticas y de Cancillería, que eso cuando vi anunciado me sorprendió. Digo, ¿qué querrá decir esto? Bueno, hablé obviamente con gente que me provee de información y demás, y lo que me comunicaron rápidamente es que eso es algo que es un acuerdo histórico entre casi todas las cancillerías, es un acuerdo diplomático muy normal entre cancillerías de diferentes países, que extrañamente no se tenía todavía con Chile, y por eso se procedió como a actualizar eso y a negociar eso, que tiene que ver con incluso hasta cuestiones académicas. Claro. O sea, no necesariamente es algo de relevancia como en términos de un cambio político, ni mucho menos. Pero a mí lo que me pareció más interesante tiene que ver con la rúbrica, y eso sí se anunció, de lo que es la integración de Uruguay al Acuerdo de Santiago. Y más allá de lo que tome Uruguay, quería señalar qué es este Acuerdo de Santiago, porque es algo que pasó bajo el radar en Uruguay, y pasó bajo el radar porque precisamente en ese momento no había integrado la firma de este acuerdo, que es un acuerdo que se firmó apenas en mayo de este año, a instancias de Chile precisamente, entre los países de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Y uno podría decir, bueno, obvio, los países justamente que firman, ahí aparece esto de la coyuntura política y el color político de cada uno, tenían una sintonía, y son todos países, salvo a excepción de Perú en ese momento, pero que probablemente ahora a través de Fujimori ya mostró su interés claro. que Keiko, reconocida, anunciada ganadora de la elección, anunció su intención de integrarlo. Son países que ya participaron de la formación y de la integración del Escudo de las Américas que presentó Donald Trump como elemento de fuerzas de seguridad para toda la región. Este Acuerdo de Santiago, que no es este Escudo de las Américas, pero que lo conformaron países que también habían rubricado ese acuerdo, establece la generación de... Es un acuerdo por ahora muy vago en términos de lo que operacionaliza, pero que se dispone, le da 90 días desde mayo en adelante, o sea que en agosto debería estar más o menos ya formándose, un organismo de gobierno y de una reunión para que se pongan de acuerdo en qué es lo que van a hacer efectivamente en torno a la seguridad. Es de combate, es un compromiso de combate, así se llama, compromiso de combate al crimen organizado transnacional, que ya sabemos, y lo venimos hablando desde ayer con Andrei Rosman de Atlas Intel y todos los demás, determinante en lo que es el resultado electoral y en la preocupación ciudadana en toda la región, el tema securitario precisamente y del crimen transnacional, y que se propone hacer un acuerdo que involucre intercambio de información, de inteligencia, documentación rápida y eficiente para poder trabajar en lo que es detección y prevención del crimen organizado, pero también operativos en conjunto, que no se especifican qué serían y cómo van a ser, pero que uno intuye tendrá que ver con empezar a tratar de buscar desarticular estas redes de crimen transnacional. Lo podemos vincular incluso con la declaración ayer sobre el PCC en Brasil y demás, pero curiosamente Brasil no integra este acuerdo, que sí fue rubricado luego, que yo no lo nombré al principio, pero Santiago Peña, Paraguay, lo rubricó finalmente hace un par de semanas desde Paraguay justamente, también se integró este acuerdo, y ahora lo hace Uruguay con vistas a formar parte de esta alianza estratégica en materia de seguridad regional. Obviamente uno sabe que es una de las preocupaciones principales en términos ciudadanos acá en el país y en toda la región, pero no deja de ser interesante ver cómo los países que firmaron este acuerdo primero con el Escudo de las Américas ahora traen algún acuerdo acá en materia de crimen organizado, y ver cómo lo combaten y ver finalmente en qué sale. Lo único que se sabe es que va a tener una presidencia rotatoria por orden alfabético que duraría un año. Eso es lo único que todavía se sabe, y que van a hacer, sí, un diseño, implementación técnico, operativo de algunos
involucramientos entre todos los países en lo que es el crimen transnacional. Bueno, a ver si efectivamente vemos alguna acción en los próximos años de esa concertación. Sí, pero me parecía que estaba bueno mencionarlo porque capaz pasa por debajo del radar y Sí, son no, claro. reagrupamientos. Ayer cuando hablábamos con María Lola precisamente sobre el Mercosur y pensábamos esto que se formó primero como una cuestión comercial que luego podía ir hacia otras cuestiones políticas, pero que en el caso de Latinoamérica por una cuestión soberanista, de tradición soberanista de cada uno de los países, que ella lo mencionaba y costaba quizás tejer otro tipo de cuestiones supranacionales como sí tiene la Unión Europea porque tiene otro tipo de tradiciones, Claro. otro tipo de formatos. Bueno, la aparición de este tipo de organismos siempre uno le pone el lente y dice, a ver, ¿qué están buscando acá? ¿Qué se está haciendo? Y sobre todo, ¿qué efectos concretos, como decías vos, pueda tener en el futuro? Claro, hasta porque es una cuestión crucial y ya vimos, ¿no?, que afecta electoralmente y profundamente todas nuestras sociedades. Bueno, si les parece, entonces, si te parece, Brian, Sí, querida, claro. querida, Querida, mirá, caro. querido, nos metemos en las 5 noticias internacionales del día. 5, 4, 3, 2, 1. Las 5 del día. Bueno, hay conflictos acá, ¿eh? Yo no quiero negar nada a la audiencia, que sea transparente acá. Los muchachos se agarran los pelos. Mentira. Todo broma, todo buena onda. Pero bueno, nos metemos en temas serios y dramáticos porque en la madrugada de este jueves un ataque con misiles y drones rusos dejó al menos 21 muertos y 90 heridos en Kiev, la capital de Ucrania, en uno de los bombardeos más fuertes sobre la ciudad desde el comienzo de la guerra. A todos los efectos se está intensificando de nuevo este conflicto y de eso también vamos a hablar hoy. El jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, dijo que el ataque se centró mayormente sobre edificios residenciales y infraestructuras civiles. Además, la compañía eléctrica ucraniana asegura que dañaron infraestructuras en la capital, dejando a varios residentes sin luz. Según el Ministerio de Defensa ruso, los blancos de los ataques fueron objetivos militares en Kiev, entre ellos una fábrica de componentes de misiles ucranianos, almacenes de drones suministrados por Occidente y otras empresas vinculadas al complejo industrial militar ucraniano. Vamos a desarrollar un poco más en qué está ese conflicto, ¿no, Brian?, en los próximos minutos. Sí, hoy específicamente lo vamos a abordar y además está bueno porque vamos a tratar de incluso hasta respondernos a nosotros mismos, que solemos decir el empantanamiento, esto que lleva más de 4 años. Bueno, justo este ataque es uno de los más fuertes de los últimos tiempos, uno de los más fuertes de la guerra inclusive. Entonces, obviamente, muestra como que quizás empieza a romperse un poco este status quo, pero vamos a indagarlo más en profundidad durante el programa de hoy. En otro lugar donde suele haber empantanamiento, aunque vienen moviéndose un poco las piezas, sí, es en Medio Oriente. Sabemos que las conversaciones en Doha entre Irán y Estados Unidos están llegando a su fin, todavía con algunas discusiones en torno al estrecho de Hormuz, pero mientras tanto Irán advirtió a Estados Unidos e Israel por funeral del Ayatollah Khamenei, en el sentido, Ali Khamenei, porque luego su hijo Mojtaba es quien asumió luego el cargo. Irán advirtió sobre cualquier ataque antes del funeral del Ayatollah, asesinado en el ataque perpetrado por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Ali Abdollahi, comandante del cuartel general central Hatam al-Anbiya, pidió a los enemigos de Irán evitar cualquier error de cálculo y advirtió de una dura represalia ante cualquier amenaza o agresión. Las procesiones fúnebres comenzarán el sábado en Teherán y concluirán el 9 de julio. Y el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, asistirá al funeral de Estado del ex líder supremo de Irán, según informó el Ministerio de Exteriores de Pakistán. Recordemos, Pakistán, mediador de este conflicto, quien ha tenido un rol muy fuerte y un vínculo muy trascendental con las principales autoridades iraníes durante todo el conflicto y sobre todo en las conversaciones que finalmente llevaron primero al cese al fuego y luego a los memorandos de entendimiento que ahora están siendo discutidos o se intenta avanzar en qué va a pasar luego de esos 60 días que tienen hasta ahora para conversar. Y es un periodo bastante largo, ¿no? Son como 6 días, así que mucha atención, porque que en 6 días no haya absolutamente nada que pueda ser leído como un ataque
es todo un desafío. Sí, pone a prueba también y el grado de convicción o de distensión que pueda tener este acuerdo, si va a haber una tensión, si va a haber reinar o no. Recordemos que en los últimos días incluso ha habido algún intercambio menor, un barco en Hormuz, un misil por acá, no había nada muy fuerte, pero cada tanto ocurría algún altercado. Cositas. E intercambio, por supuesto, de amenazas consecuente. Entonces, bueno, durante una semana o 6 días, casi una semana, Exacto. estén de duelo y decreten ese... es casi una amenaza, una advertencia y también un pedido, ¿no? Digo, Sí, vamos a estar de un pedido duelo, tenso, vamos a estar por acá, favor. sepan que Ahora vamos a estar, Sí. sepan que será considerado de una manera determinada. Digamos, los ataques son siempre ataques y siempre considerados de una forma determinada, pero también desde que habían alcanzado ese memorando de entendimiento, que se había producido alguna escaramuza, tanto Estados Unidos como Irán habían bajado el tono de esas escaramuzas como diciendo, bueno, sí, estamos acá, no confiamos en ellos, no cumplen con su palabra, pero seguimos de acuerdo con el memorando de entendimiento. Hay que ver si se produce un ataque durante el funeral del ayatolá, si tienen esa misma actitud. Ahí va. Hay todo un tema de sensibilidad ahí que va a estar en juego en estos días. Bueno, vamos a otra sensibilidad, como es una sensibilidad ultra conservadora católica, a la que el Vaticano respondió. ¿Cómo será la cosa, no? El Vaticano respondió con contundencia hoy a un grupo ultra tradicionalista que consagró obispos sin el consentimiento del Papa al declarar que la fraternidad sacerdotal San Pío X había roto formalmente con la Iglesia Católica. También excomulgó a sus obispos y sacerdotes y advirtió a sus fieles que ellos también enfrentan las sanciones más severas de la Iglesia Católica. Ese grupo, esa fraternidad sacerdotal San Pío X, fue fundada por el Monseñor Marcel Lefebvre y celebra la antigua misa en latín y se opone a las reformas modernizadoras de la Iglesia Católica como una especie de reacción nacida en los años 70 a una iglesia que ellos consideran plagada de herejías y de errores. Aunque es un movimiento marginal de la derecha católica, este grupo ha sido una piedra en el zapato del Vaticano durante 5 décadas. De hecho, tuvieron problema con Juan Pablo II, ese mismo tipo de temas, porque ellos afirman ser aún más católicos que la Santa Sede. Así que este grupo ahora está proscrito de la Iglesia Católica. Lefebrianos o lefebristas que han generado muchos dolores de cabeza en la Iglesia Católica, así que bueno, una actitud bastante fuerte por parte de la decisión fuerte. Y ellos son marginales, pero se calcula que hayan 600.000 fieles, así que marginales, pero con mucha capacidad de hacer ruido, si así lo desean. Así es, y quien también tiene capacidad de hacer ruido, y ruido propio, ruido ajeno. Sí, ruido confuso. Mira, lo voy a contar yo, pero es tu país. Y vos me vas a ayudar a entenderlo, porque a veces no entiendo a la gente de tu país. Yo tampoco. A veces no entiendo la de mi país, a veces no entiendo la de tu país. En este caso, Flavio Bolsonaro le dijo al gobierno de Trump que el tarifazo, es decir, las aranceles que iban a aplicar, este tipo de guerra arancelaria, beneficiará a Lula. El senador y precandidato presidencial Flavio Bolsonaro presentó un escrito formal ante la Oficina de Representante Comercial de los Estados Unidos, instando a la administración de Donald Trump a no imponer un arancel elevado del 25% a determinadas exportaciones brasileñas. En el documento, el aspirante a la presidencia argumenta que la medida tendría un efecto contrario al que busca la Casa Blanca. En lugar de presionar al Palacio de Plan Alto, fortalecería políticamente al presidente Lula en este año electoral. Flavio Bolsonaro le pidió a la oficina estadounidense que suspenda la imposición de aranceles e inicie un proceso de negociación entre ambos países. Pero es muy confuso. Yo te voy a dejar este comentario y vos me explicás. Porque Flavio Bolsonaro Flavio Bolsonaro es quien había pedido que se apliquen estos aranceles. Sí, es una gran locura porque él manda ese comunicado, ese documento, ¿no?, a la oficina del representante comercial de los Estados Unidos con varias propuestas. Esa es la principal, porque lo que pide es que se implementen estos aranceles después. Primero pide que no se implementen, ¿no? Y después, en caso de que sí se implemente, que se haga después de las elecciones para no correr el riesgo de que la decisión se vea como un intento de influenciar el resultado. Y acá ya paramos por primera vez porque en realidad él había ido con su hermano
Eduardo y con Paulo Figueiredo, ese influenciador, consejero de Eduardo allá en Estados Unidos, habían tenido una audiencia de 40 minutos con Trump y hicieron mucha gala de que tenían llegada a la Casa Blanca, de que eran amigos de Marco Rubio. De hecho, Marco Rubio es el puente entre ellos, ¿no? Los frigoríficos JBS también son el puente entre ellos, pero también con Lula. O sea, hay muchas fuerzas ahí que actúan para que ellos tengan ese acceso y también Lula, ¿no? Y sacan fotos para mostrar que tienen llegada al presidente. Claro. Y vienen como con dos triunfos. El primero, la calificación del PCC, del Primer Comando de la Capital y del Comando Vermelho como organizaciones terroristas. Sí. Y el segundo, los aranceles, queriendo mostrar que, mira, nosotros tenemos llegada. ¿Tá? Cuando empezó a afectar, que claramente, y hablamos ayer con Andrei Román, presidente de Atlas Intel, cuando empieza a afectar la campaña de Flavio, que tiene muchísimos otros problemas, pero medio que empezó ahí el infierno astral de Flavio, ahí él se da vuelta y dice, bueno, en realidad no podemos seguir atacando a las empresas brasileñas porque tuvo una repercusión muy negativa en Brasil. De hecho, Flavio va a participar de la audiencia pública del 7 de julio sobre ese tema, porque está abierto para que representantes de Brasil con peso puedan mostrar sus argumentos para que Trump no imponga ese arancel elevado. También propuso la reducción de tributos a empresas de tarjetas de crédito y también una búsqueda agresiva de acuerdos con Estados Unidos y que Brasil se libere de las ataduras del Mercosur, entre comillas. O sea, un discurso muy parecido al de Javier Milei, ya claro. Preparando también... Abonando el terreno de lo que quiere. Abonando terreno para si es elegido presidente. O sea, es una mezcla de deseo, campaña política, pero una campaña política que no está centrada en Brasil, sino en Estados Unidos y en la Casa Blanca. Claro, muy parecido a lo que hizo Milei en su momento. Es muy raro porque va en contra de lo que las encuestas están mostrando, que la población brasileña está reaccionando muy mal a estos tipos de movimientos, que no ven como positiva la injerencia de Estados Unidos en Brasil, pero es como que dobla la apuesta. Es un momento muy raro de esa campaña que de hecho, como yo decía, tiene otros problemas, incluso a la interna del Partido Liberal, que es el partido de Flavio Bolsonaro. Esto que señalabas de las tarjetas de crédito tiene que ver con Pix. Tiene que ver con Pix. Okay. Ahora, lo más curioso de nuevo y contradictorio de eso es que el Pix es un mecanismo que se implementó en buena parte en el gobierno del padre de él, de Jair Bolsonaro. Claro. Entonces es una gran locura porque ahora, en vez de ir en contra del PIX, que iba en esa bolsa toda, ¿no? De sanciones estadounidenses y de esa investigación de la sección 301, que Estados Unidos está usando como herramienta jurídica para punir a Brasil por un montón de supuestas razones como deforestación, como trabajo esclavo y práctica de competencia ilegal. Bueno, el PIX fue implementado en buena parte en el gobierno de Jair Bolsonaro, pero de nuevo, con la reacción negativa de la población brasileña, ahora Flavio como que trata de contrabalanzar diciendo, bueno, mantengamos el PIX, pero damos beneficios tributarios a las empresas de tarjeta de crédito que son obviamente mayormente estadounidenses. Así es. Es una estrategia muy confusa. No, clarísimo que es confuso. Me quedo pensando, me desviaba la mirada porque me quedé pensando, yo una vez te pregunté hace un par de meses, digamos, cuando arrancamos el programa, porque me llamaba la atención, porque yo siempre dije, en Argentina la noción o el sentimiento anti-gringo, anti-norteamericano, anti-Estados Unidos, era como algo muy tradicional y muy presente. Entonces asumía que cuando Milei intentaba pegarse demasiado a Estados Unidos, le podía salir el tiro por la culata, como se dice allí. Bueno, efectivamente eso evidentemente está cambiando porque no solamente le funcionó a Milei en su momento, sino que además, por ejemplo, es un detalle menor y es futbolístico, pero ahora vi en comentarios en redes sociales, pensar en un argentino apoyando a Inglaterra versus México en el fútbol era impensado. Es como el gran enemigo y simbólico de la Argentina, en términos futbolísticos, pero también por el tema de las Malvinas y demás, obvio. Es Inglaterra. Y vi muchísimos jóvenes diciendo, ay, no, eso no es un problema, en fútbol México es peor. Entonces quieren que en Inglaterra. Algo que
habla de cómo también los cambios y los virajes en el campo de lo simbólico en términos de alineamiento con determinados países también tiene efectos, y cuando vos me decís quizás a Bolsonaro no le está afectando tanto alinearse a Estados Unidos o está intentándolo, ahora sí. más allá de que quizás su derrota viene por otro lado, ya hablamos del caso Master, Borcaro, etcétera, bueno, capaz también hay un viraje y capaz sí lo está afectando. Claro, yo creo que el gran viraje es que para el brasileño es un pueblo muy pragmático. No parece, pero es muy pragmático. No, sí. Entonces, yo creo que lo que está realmente perjudicando muchísimo a Flávio Bolsonaro en ese momento es que quiere tocar el PIX. Y el PIX es una herramienta esencial del trabajador brasileño, claro, de baja renta, ¿viste? Ese pequeño comerciante, el verdulero, la modista, la chiquita que hace las uñas. O sea, es la moneda de, osaría decir, un 40% por debajo de la pata del trabajador brasileño. Entonces, cuando vos tocas esto, todo el mundo se te va a ir en contra, más allá de evangélico, no sé qué, no sé cuánto, pero estás tocando una herramienta de trabajo muy importante. No conozco ningún argentino o ningún uruguayo de los que han viajado masivamente a Brasil en estos últimos años, sobre todo el año pasado y este año, que por una cuestión de cambiaria ha favorecido muchísimo, que no vuelvan hablando de la sorpresa que les genera que PIX esté tan integrado, sobre todo al trabajador informal, claro, o al trabajador callejero, que es lo más típico. Todo un pancho cualquiera que compras saca, en la calle. como en celular te cobra con todo el PIX ahí en el momento, y eso es una sorprendente porque además tiene un entramado estatal que ahí sí capaz es desconocido incluso por el turista. Habla también de un involucramiento muy fuerte por parte del Estado en ese sector. Claro, la caipirinha con PIX, mi gente, por favor. Exactamente. Bueno, y nos vamos a ir ahora sí, volvemos a la región de Medio Oriente, pero por algo un poco más dramático y trágico, que tiene que ver con que se cumplen los 1000 días, digamos, de lo que fue el 7 de octubre y los 1000 días de la guerra finalmente en la Franja de Gaza. Más del 90% de la Franja de Gaza ya fue destruida y las fuerzas israelíes controlan el 80% del territorio, según informaron este jueves las autoridades palestinas cuando se cumplen 1000 días de ese inicio de la guerra de Israel contra Hamás. Al hacer el balance de los daños sufridos desde que Israel lanzó su ofensiva el 7 de octubre de 2023, tras los ataques perpetrados por Hamás y otras facciones palestinas en Israel, la oficina de medios del gobierno de Gaza declaró que al menos 73.066 palestinos fueron asesinados desde el comienzo de ese conflicto bélico. Ahí quiero solamente hacer un pequeño señalamiento. Hoy leía un editorial muy fuerte en el diario Haaretz de israelí, que no es la posición predominante necesariamente de la población, pero sí que muestra a las claras que hay un sector muy fuerte de la población dentro de Israel que sigue cuestionando a su propio gobierno en relación a lo que actuó en esa situación, y dice: los responsables del 7 de octubre, ni siquiera del genocidio posterior, al cual llaman genocidio también, digamos, los responsables del ataque perpetrado sobre los ciudadanos israelíes en territorio israelí por parte de Hamás son los actuales funcionarios de gobierno. Que hablan de esa falla de seguridad. Sí, y es una posición bastante importante dentro de Israel, por lo cual me parece que es importante recordar eso ahora a 1000 días de esa fecha. Claro, casi 3 años. Casi 3 años. 2 años y 7 meses. Bueno, seguimos en Par en el Mundo, que tenemos de todo. También tenemos fútbol como todos los jueves, así que vamos a lo que viene. Lo que viene. Después de la tanda vamos a recibir con mucho gusto de nuevo a nuestro querido compañero Facundo Verdún con una nueva columna mundialista en la antesala de los partidos dentro de algunas horas de hoy, España y Austria y Portugal y Croacia. Más adelante conversaremos con el periodista Roberto López Belloso, director de Le Monde Diplomatique, sobre la guerra, justo comentábamos, entre Rusia y Ucrania y otros temas vinculados a la actualidad internacional. Ya venimos. Ya venimos.
Paren el Mundo. Conducción, Denis Mota y Brian Majlin. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedas sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gu.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente. Vivimos rodeados de números. Números de seguidores, números de reproducciones, números de likes. Pero cuando hablamos de salud, es importante no ser solo un número. Necesitas que te miren a los ojos, que te escuchen, que sepan quién sos. Tener una atención de calidad también es sentir que te conocen, que realmente les importa saber cómo estás. Eso para mí es calidad, es confianza y es lo que encontré en El Círculo. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En El Círculo estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Paren el Mundo. Me quiero subir. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Right about now, about now, about now, about now. Presenta Suzuki, el mejor valor de reventa en el mercado. Estamos de vuelta con ese tema que a mí me encanta, no sé si a Facu y a Brian, pero acá estábamos bailando un poquito. Como dice Trump, bailamos por las calles, ¿viste? No, justo Trump lo usa mal. Lo usa pésimo. Dice que están bailando por las calles en Irán, que están bailando por las calles en Venezuela. No, dice que están todos contentos. No, nada que ver. Toma el control del petróleo, de todo. Sí, nada que ver, nada que ver. Bueno, antes, Facu, bancanos unos minutitos, porque tenemos mensajes
Y queremos leer algunos. Estela dice, hola Denise y Brian, hola. Primera vez que escribo, los escucho siempre. Muy linda la entrevista a Brian en Las Ganas. Corazoncito, bandera de Uruguay. Porque yo también ahí dije por qué estaba viendo acá, pero muchas gracias, Estela. Gracias por escuchar esa entrevista y gracias por decir que fue linda. Yo tenía al principio mucho, les conté antes, se lo conté incluso cuando empezó la entrevista de Alejandro, me da un poco de pudor, un poco de vergüenza, un poco de nervios. Y sí. Pero estuvo bien. Sí, La uno pasamos siempre bien. está de este lado acá del mostrador. Hasta salieron proyectos, se vienen cositas. Opa, se vienen cositas. Vamos. Yo me ¿Quién sumo te a Estela, dice? ¿Quién te que dice? yo vi la entrevista que hicieron a Denis, justo me agarro en auto y me encantó. La verdad que después tengo que verla, la escuché nomás, pero tengo que verla, bien, así que bien, está bien. Perfecto. espectacular. Un abrazo también a Ale, que muy buen laburo ahí, Es para un crack. conocer más a nuestros compañeros, ¿no? Ahí va, esa es la idea. Amo escuchar Ahí este va. programa en donde hacen excelentes análisis sobre política internacional en un momento del mundo tan complejo. O quizás solo otro momento del mundo complejo como muchos tantos otros. Abrazo, Lita. Muchas gracias por ese mensaje, Lita. Muy cierto, muy cierto. Álvaro escribe, buenas. Yo me pregunto, ¿UNICEF habla y ayuda a los niños de Gaza? Sí, UNICEF habla, denuncia, por supuesto, la situación de los niños de Gaza y también tiene campañas abiertas hoy en día. Digo, esto no es un pedido de ayuda de UNICEF, pero ya que Álvaro hace la pregunta, Aprovechamos. existe todavía, sí. De hecho, tiene campañas abiertas hace mucho tiempo, pero hoy mismo uno entra en unicef.org y tiene campañas de donación abiertas para poder asistir y tiene los números ahí, los detalles estadísticos de cuántos niños lamentablemente han sido asesinados o han resultado heridos en Gaza, más de 60.000 en este caso, y desplazados y demás. Con lo cual, obviamente, es importante tratar de ayudar y asistir a esos niños. Sin duda, es lo que podemos hacer, de lo poco que podemos hacer, y está a nuestro alcance. Sir escribe, hola, buenas tardes. Sobre la información de Sudán, claro, porque tratamos de Sudán ayer. Sí, ayer mismo lo mencionamos, es verdad. Sería bueno recalcar los distintos países que están apoyando a los dos bandos, ya que estas guerras se prolongan en el tiempo por financiamiento extranjero. Muy Sí, cierto. un conflicto político que empezó hace mucho tiempo, que lo venimos recordando más allá de los 3 años específicos que lleva este último avanzada, la propia guerra civil y la división entre ambos países en Sudán. Llevó muchas veces la colaboración o la colaboración externa por parte luego de la salida del mandato británico, Egipto, Libia, un montón de países alrededor y por supuesto también la injerencia de Emiratos Árabes Unidos muy fuerte en relación a lo que está ocurriendo en Sudán. Vamos a volver a abordarlo, pero les quiero recordar que entre el 20 y el 25 de abril, no quiero ser impreciso, hablamos con Omar Freya, el historiador, africanólogo, Sí, le vamos a poner, especialista, africanista en realidad, sí, es en especialista África. sobre África, que estuvo con nosotros y en ese momento que se había cumplido una fecha particular sobre el Sudán, habíamos hablado, que se cumplían los 3 años, habíamos hablado específicamente con él un poco más en detalle, pero vamos a volver a abordarlo porque, por supuesto, es un conflicto que no solamente se actualiza, sino que continúa en el tiempo y es uno de los si no el peor de los que hay en este momento en términos de ataques sobre poblaciones y poblaciones civiles y de guerra civil en el mundo en este momento. Ahí va. Lucy nos dice, hola Denise, acabo de escuchar la entrevista prueba, ahí va, que te hizo Alejandro Ferreiro, genial toda la charla, muchas gracias Lucy. Los escucho siempre, excelente programa Paren el Mundo, gracias, saludos cordiales a ti y a Brian, saludos para vos. Saludos también. para vos. Yo quiero que, mira, acá en mi computadora ven a Fideo Di María, que acaba de firmar su acuerdo por un año más en Rosario Central y le hicieron toda una placa de agradecimiento y de bienvenida en Rosario Central. Yo quiero que hagan una conmigo. O sea, probé la prueba Alejandro Ferreiro. ¿Vos aprobaste también? ¿Quiere decir que seguimos? Quiero que salga una placa a los compañeros de audiovisual. Lo miro a Facundo, que está acá enfrente. A ver, Facu. Siguen contratados, aprobaron la prueba, pasó el periodo de prueba. Está en producción. Está en producción, como unas cocardas, así. Claro, hay que esperar a ver cuántos son los que pasan. Es como un posteo que van a Y quedar al solo. que, que no lo ponen en blanco y negro. Y no lo ponemos, ¿qué vamos a hacer? No, en blanco y negro, tipo la despedida. Eliminados. Claro. Por favor. Sale a préstamo. Sale a préstamo. Claro. Bueno, vamos al mundo del fútbol, gurises, porque está de vuelta acá, ya saben, nuestro compañero Facundo Verdún con una nueva columna sobre temas vinculados al Mundial, pero mucho más allá. Mundial que ya entró en su fase de mata-mata. Facu, ¿qué traes hoy para Paren el Mundo? Eso mismo, ¿no? Entramos en la fase de mata-mata. Se nos escurre entre los dedos el Mundial ahora ya. Uy. Llegamos hay un momento en el que dame 4 partidos por día, ya no quiero más. Ahora es tipo... Facundo Verdún tiene nostalgia del presente. Sí, claro, es un tipo muy especial de nostalgia uruguaya. Que es nostálgico hasta para el presente. ¿Se acuerdan cuando estábamos en el Mundial? Ay, no. Sí, como estamos acá, estamos viéndolo, disfrútelo, amigo, disfrútelo, con alegría. Sí, bueno, pero está. Bueno, sí. Igual yo lo Trataré- digo también como uruguayo,
¿se acuerdan cuando Por estábamos supuesto. en el Mundial? Bueno. Pero está, Es sí, cierto. sí. Se disfrutó a su justa medida. Y ahora, bueno, nos queda hinchar por los que siguen. Pero ya vamos a ir para la Latinoamérica unida que nos queda hoy Ahí en va. esta fase mundial. Estamos en 16avos de final. Una cosa horrible, 16avos, me parece. Que es una cosa de 16avos. invento. Pero bueno, es una fase extra mata-mata que tenemos de eliminación directa, que es la primera vez que se implementa en un mundial, porque 48 equipos, te implica innovar también en el formato, en la fase eliminatoria. Y ahora, hoy vamos a tener el placer de poder ver España-Austria y Portugal-Croacia. Bien. España-Austria, un partido interesante. Portugal-Croacia, más que interesante. Vamos a verlo un poco más adelante. Pero traía algunas historias de justamente Croacia que me habían quedado en el tintero cuando hablamos de Bosnia-Herzegovina, la guerra de los Balcanes, cuando, hace un par de columnas atrás. Y también algunas cosas porque estuvimos hablando del colonialismo en el anterior y tenemos España, tenemos Portugal, tenemos colonias para tirar para arriba, lamentablemente. Ex-colonias, Tenemos por suerte. Colonialistas. Colonialistas. Así que bueno, vamos a repasar un poco ahí. Juegan los Austria, sí. colonizadores hoy. Claro, imagínate. Claro. ¿Sabés que en eso te hago una pequeña digresión, porque para eso estamos, para molestarte nomás? Se viralizó mucho un video en redes de una entrevista que le hicieron a un británico. ¿Lo tenés ese no? No, Por contame. las dudas, para no pisarte nada. Contame. No, del Reino Unido. Un inglés, un británico, un pirata, digámosle como le decimos en Argentina. Un pirata le dicen directamente. En Argentina es tremenda la discusión. Esto con mucha honestidad. Sí, en la con buena, mucho en la buena. respeto. Es en términos futboleros. Estamos riendo en términos futboleros, más allá de la posición sobre Malvinas. Son cosas distintas. Sí, verdad. Pero le hacen una pregunta y le preguntaban, ¿quién quiere que jugaba en país cómo va Cabo Verde? ¿Cómo ves a tal? Y qué sé yo. Decía, ya los colonizamos tantas veces que lo haremos de nuevo. Y decían, y ni siquiera sabía de historia, no solo porque además es políticamente incorrecta la respuesta, sino que además es geográfica, política e históricamente incorrecta la Era respuesta. sobre el Congo. Porque eran países que no habían sido colonizados por ellos. Ni mucho siquiera menos. saben, ¿no? Exacto. Pero bueno, nada, quería traerlo a colación Tristísimo. porque era gracioso en el sentido de lo incapacitado para responder bien, pero además porque tiene esa posición algunos. Así como yo les dije que revela muchas cosas. Y es un poco agresivo quizás, también ellos tienen como todavía esa posición, algunos con mucha poca vergüenza, como decir, orgullo de alguna manera. Y bueno, sí. Orgullo imperial. Vamos a tener a un inglés así también, un poquito creído. Y vamos a tener un latinoamericano que le respondió también, gracias a un aporte de Denise ahí. No, de Ernesto. De Ernesto, bueno, perfecto. Ahí va. Pero lo vamos a tener más adelante. Más adelante. Vamos a hacer un poco de misterio. Sí, ahí Ya vamos a hacer sabrán. una ensalada latinoamericana un Ahí poquito va. más adelante. Ahora nos vamos a enfocar un poco en Croacia. Yo quería traer un poco algunas historias vinculadas a este país, que bueno, estuvo atravesado por la guerra de los Balcanes, tras la disolución de Yugoslavia. Habíamos hablado la otra vez de Bosnia-Herzegovina, pero habíamos tocado también Serbia, habíamos tocado Kosovo, Albania, habíamos tocado muchos países de la zona, pero a Croacia fue de costado. Y ahora no teníamos ninguna excusa para omitirla, así que la elegimos. Y en este caso vamos a hablar de algunos líderes croatas que han tenido un vínculo explícito, implícito con el deporte y lo han utilizado. Habíamos hablado en Bosnia el caso de Seco, que había usado el deporte con una escuela de fútbol, con unión, con eliminar fronteras, eliminar diferencias. Hablan de eliminar. Seco quedó eliminado ayer. Sí, también. ¿Y cómo lloraba ese hombre? Yo estoy hoy, perdón, Facu. No, tranqui. ¿Me trae? No. No, Alejandro. Hacelo al aire, así ese chiste al aire. Vení a hacer el chiste Vamos, acá, usted Alejandro. Me quedó seco de tanto llorar. Muy bien. Bueno, estamos para Bueno, no, ¿cómo lloraba ese hombre? Sí, bueno, sí, sigamos. Sí, Perdón, bueno, perdón. contrario a ese uso de unificar, de usar la pelotita para separar. Cualquier cultura puede jugar al fútbol, unificar idiomas, lo que sea, lo que se intenta simbólicamente hacer con el Mundial a nivel deportivo. Tenemos el caso de la Unión Democrática Croata. Es el principal partido conservador de centro-derecha de Croacia, fundado en el 89, también en la previa ahí y en muchos conflictos que se estaban dando en los Balcanes, liderado por el primer ministro Andrej Plenković, y gobernó el país durante la mayor parte de la era independiente. Tiene tremenda historia de intrusiones políticas en el mundo del deporte. Y las palabras no son azarosas. Intrusiones políticas en el mundo del deporte. Tenemos el caso de Franjo Tuđman. Es nacionalista, conservador, presidente
condujo a Croacia a la independencia del 91, la gobernó durante la guerra contra las fuerzas de Yugoslavia, y además de ser un gran político y exitoso en el campo de la política, era un fanático del fútbol. Y afirmaba, una frase para colgar como otras tantas que ya supieron destacar, que las victorias en el fútbol forman parte de la identidad nacional, tanto como las victorias en la guerra. O sea, una visión bélica más que deportiva del fútbol. Y bueno, ese fanatismo se mezcló más de una vez con su voluntad de poder, ha explotado políticamente los éxitos de la selección, en esto de, bueno, Croacia, un uso más chauvinista de la selección, ¿no? Como superior, exaltando la superioridad de Croacia frente a otros pueblos de los Balcanes. Sobre todo desde el tercer lugar obtenido en la Copa del Mundo de Francia 98. Muchas veces se ha metido en la vida institucional de equipos y de la selección de Croacia con la pretensión de armar los equipos también o de sugerir el armado de los equipos. Mira acá, si tuviéramos ese tipo de incidencia, no, lejos. Y bueno, a partir del consenso nacionalista, que bueno, fue como se formó el país tras las guerras de la década del 90, hay una presencia mucho mayor y una incidencia mucho mayor, y por eso hablábamos de intromisión de la política en el fútbol croata. Hay un sociólogo también de los Balcanes, Darío Brentin, que estudia el deporte y la política, y dice que el fútbol vehiculiza en Croacia un lenguaje de heroísmo, un estilo militarista y una épica nacionalista. O sea, esto es, bueno, se ve en muchos países del mundo, pero acá hay como una intencionalidad detrás, y esto se puede observar en eslogans que hay en camisetas, en banderas, en cánticos que apuntan a la supremacía racial y sobre todo anti-Serbia. Recuerden que en Bosnia hablábamos de que había los serbio-bosnios estaban ahí también. Hay como una herencia, una herida muy fuerte de la guerra de los Balcanes también ahí. Y esto no solo se ve presente en los hinchas, sino que también los jugadores han hecho cánticos y festejos vinculados a estos cánticos de supremacía racial nacional. Perdón. Y en Rusia 2018 pasó algo muy particular. En Rusia 2018, recordemos que Croacia perdió la final ante Francia, pero fue el mejor mundial en la historia de Croacia hasta ahora. Ya salió segundo y salió tercero. Claro, le falta uno para el podio. Días antes de que comenzara el torneo, se destapó que un directivo del Dinamo de Zagreb y de la Asociación Croata de Fútbol, Zdravko Mamić, fue hallado culpable en Croacia de encabezar un esquema de malversación de fondos vinculado con la venta de jugadores. Mamić se escapó a Bosnia y Herzegovina, haciendo uso de la doble ciudadanía que muchos tienen, también por este conflicto ser tan reciente, menos de 30 años. Y bueno, no hay una obligación de extradición frente a las cortes croatas. Entonces, la condena, podríamos decir que no se efectivizó, pero sí salpicó a muchos jugadores conocidos como Dejan Lovren o Luka Modric, que es el exponente más conocido del fútbol croata. Que de hecho, vamos a hablar de él un poco más adelante también, pero con 40 años sigue bastante vigente y corre como un gurí. Así que, nada. Pero parece que fue salpicado por este tema del desvío de fondos por traspaso de jugadores. Y otra historia también, para que veamos esta mancha como cultural, por así decirlo, que está impregnada en los discursos también a nivel periodístico. Después del partido con Dinamarca en el Mundial de Rusia 2018, el arquero Daniel Subasic atajó 3 penales. Lleva a Croacia a los octavos de final. Tremenda actuación. Los medios serbios, al otro día, sacan a la luz de que el arquero es en realidad hijo de un serbio. Como si fuera mortal, ¿no? Lo peor del mundo. Lo peor. Aparte de que estamos hablando de que había sido el héroe del partido anterior, ¿no? O sea, imagínate, es como el Chimento. El programa Chimentos al otro día salió a sacar los trapitos sucios, supuestamente, ¿no? Y bueno, el arquero tuvo que salir a aclarar que su madre era católica, que su padre era croata de fe ortodoxa, como desmitificando el hecho de que, bueno, sí, mi papá es serbio, pero eso no necesariamente implica como una connotación negativa. Y bueno, los medios de Croacia igualmente a la larga tuvieron que destacar porque se terminó siendo un héroe en esa campaña. O sea, ya está, después... De no haber sido, estaba
Claro, deportivamente destrozado. es lo que pasa con muchos clubes ahora y con muchas selecciones ahora, que lo hablábamos en la anterior entrega también de la columna, de que se nutren de muchos jugadores de la diáspora. Claro. Que, bueno, es parte de la globalización también del mundo y de que por muchos conflictos muchas personas han tenido que exiliarse y abandonar y generar su vida también, salir adelante en otro país. Bueno, y ahora los scouting que conforman las selecciones van a buscar también esos jugadores que forman parte de la diáspora. En este caso también no está tan lejos, por así decirlo, pero está porque son países vecinos. No, porque incluso hay una comunidad de serbios que todavía vive, si bien ha ido disminuyendo, sobre todo después de la guerra de Croacia y demás, seguro que vos ahora nos contás un poco sobre eso, pero digo, esto también tiene que ver con un proceso de marginalización e incluso muy posterior, porque el año pasado, sobre todo, y esto es posterior a lo que vos nos estás contando, el avance de la ultraderecha ha hecho todavía mayor, le dio mayor popularidad, mayor visibilidad, digamos, a estos ataques nacionalistas contra la minoría. En este momento, Serbia, muy minoría, cada vez más minoría, al punto de la expulsión en algunos casos. Sí, exactamente, iba a ir a eso, pero viene al caso porque hablaban de que hasta 1990 había una comunidad serbia que representaba el 12% de la población de Croacia, pero acá vuelve a entrar Tuđman, ¿no? Se encargó de popularizar la idea de que los serbios eran una minoría privilegiada. Y bueno, está ahí como tachando también como disminuyéndolos al carácter de una minoría étnica. Se eliminó el cirílico de los alfabetos oficiales. También hay una diferencia de idiomas también, de alfabetos ahí que se utilizan en la misma región. Y después de la guerra, de ese 12% que había en los 90, pasa un 5%, o a menos incluso dicen del 5%, la minoría de serbios en Croacia. Y eso también como... porque es terminan complejo, claro. Expulsados. Claro, los expulsan. Hablábamos el otro día también de eso. Pasaba en Bosnia que hubo una exclusión hacia el mundo, por eso se genera esa diáspora, pero también pasó en Croacia, también pasó en Kosovo, en Albania, en todos los países. Sí. Esto se fue como dando también en la misma zona. Pero acá yo creo que este ejemplo del golero evidencia en este sentido de que no importa lo bueno que sean los deportistas, hay como conflictos políticos que subyacen, ¿no? Y que los traen de nuevo, ¿no? Es llamativo y hasta irónico o paradójico las dos formas que conviven o persisten, sobre todo en diferentes épocas va ganando una, en relación a el ataque a o bien comunidades de otras nacionalidades intralocales, digamos, intraestatales, en este caso la minoría serbia en Croacia, o bien migrantes en un país determinado. Hemos hablado sobre Sudáfrica, porque acá es el ataque a esta minoría de élite que nos quita, que tiene privilegios, o el ataque, en el caso de Sudáfrica, a una mayoría, en el sentido de masividad de inmigrantes que llegan a nuestro país, que nos quita el trabajo. Claro. No son élite, no son predominantes, pero nos quitan el trabajo. Entonces, siempre, de alguna forma u otra, se utiliza esto. En Sudáfrica en particular ahora está recrudeciendo muchísimo, y ya lo hablaremos más adelante en el programa, en otros días. Pero bueno, ahí esas dos lógicas que presentan y conviven. Sí, es muy común eso. Cuando vences, sos del país, y cuando perdés, sos del africano, sos no sé qué. Eso es muy... Vamos a, Facu, si te parece, ahora, antes de meternos en Latinoamérica, en las colonias, en la ensalada, vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Vamos a ver. Presentó Suzuki. Tu nuevo auto ya tiene un comprador. En el mundo. Producción Gonzalo Yuria. Hubo un momento en que todo era incertidumbre, y mientras muchos esperábamos respuestas, Gonzalo Moratorio trabajaba para encontrarlas. Su aporte ayudó a Uruguay a enfrentar la pandemia. Hoy, Gonzalo necesita de nosotros. Colabora con el colectivo solidario en locales Habitat o a través de la app. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800-2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Che, ¿dónde
dónde viajarían si ganaran la promo de Estaciones ANCAP? Yo haría la ruta desde Alaska hasta el Ártico, ponele. Yo siempre quise ir a surfar las olas más grandes del mundo a Portugal. ¿Y vos? Yo me voy a Floripa, re tranqui. Floripa. Pero todo un mes y con todos ustedes. ¿Cómo la ven? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP Puntos o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Llegó a Carper la SUV que no te vas a poder sacar de la cabeza. Chevrolet Sonic, la SUV que nació para ser inolvidable. Diseño deportivo, tecnología, conectividad y la seguridad que necesitas para disfrutar cada camino. Encontrala ahora en Carper desde $26.990. Te esperamos en nuestro local de Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Carper, tu Chevrolet marca Carper. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En julio, si tu número de cédula termina en 7, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Paren el mundo. Me quiero subir. Issues to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got gorillas in a happy mood. Keep my groove on. Volvemos a Paren el Mundo. Estamos con Facundo Verdún, que va a hablar ahora de una ensalada latinoamericana y no sé qué, excolonias. A ver, Facu. Tenemos de todo. Primero destacar la elección, en este orden. La elección musical espectacular. Si jugaron al FIFA 2002, la intro era con este temazo de Gorillaz. No me acordaba de eso. No. Espectacular. Un gran juego en el cual podían echarte por hacerle un favor al golero. Que después eso no sé si se continuó en los siguientes juegos, pero eso es algo característico. Que era políticamente incorrecto. Se ve que después fue un tema de fair play ahí que no dejaban, pero está. Bueno, tenemos mucha cosa para hablar de Latinoamérica. Yo le ponía acá Latinoamérica Unida, porque bueno, ahora es lo que te queda, ¿no? Es son los restos. Así que, pero son los restos que siguen en pie. No, así restos que hay que valiosos, claro. ¿no? Gloriosos. Claro. En la buena. En la buena, sí. Y en el resto del mundial, o sea, en lo que queda, cuando tenés que echar el resto, ahí todo lo que queda, el último repecho, México sigue vivo y da que hablar. La verdad, yo no me lo esperaba tan polenta ahí a México. Bueno, me acuerdo de ustedes acá, en ese mismísimo espacio, dándole para atrás a México. No sé, no quería comentar nada, pero... A los tres organizadores, ¿no? A ver, sí, puede ser. No recuerdo tanto de Estados Unidos, pero puede ser. Canadá, yo por Canadá no daban ni dos mangos, pero bueno, jugó con Sudáfrica también, es cierto, ahora en 16avos. Pero México particularmente yo esperaba mucho más de Corea del Sur. Claro. Creo que los surcoreanos también están bastante enojados con su técnico, por ejemplo, y demás, pero bueno, yo esperaba mucho más de Corea del Sur. Capaz ahí fallé. No, es real. Bueno, México viene muy bien. No ha perdido, ni que hablar. Ahora se va a cruzar con Inglaterra, dejó a Ecuador en el camino, pero lo dejó, fue parejo hasta que arrancó ese partido. La verdad yo no esperaba tanto. Y bueno, llegó a su tan ansiado quinto partido.
aunque no es en cuartos de final, que era lo que ellos querían, porque bueno, al agrandarse el Mundial, el quinto partido corresponde a los octavos. Sí. Como decíamos con Inglaterra, un cruce cargado de épica porque vuelve Inglaterra a jugar en México desde México 86. Así que tenemos Miremos un lindo a Brian. cruce. Lo miré varias veces a ver si enganchaba ahí. Sí, a ver creo si que engancha. sí. El que enganchó también fue Liam Gallagher, el líder de Oasis. No le cuesta nada, ¿no? Futbolero, ya lo sabemos. Apoya a la selección de Inglaterra porque nació allí. Y sus padres son irlandeses. Bueno, él dice que es irlandés de sangre e inglés de corazón. Lo mismo decía Morrissey, no sé si recuerdan, tiene un tema que se llama así. Y en sus redes sociales escribió eso. Y además tuvo el tupé de, cuando una fan le dijo, ¿cómo la ves para que México te pase el trapito, por así decirlo, te deje en el camino? Él dijo, creo que ganaremos 5-0. Epa. Así nomás, 5-0. Una cosa es un partido peleado, otra cosa es 5-0. Y ante esto tenemos la respuesta del gran Fer Olvera, el cantante de Maná, que no se guardó nada. A ver si nos acompaña ahí. El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate, güey. 5-0, cálmate. Ahí nos vemos el domingo para ver cómo nos va, güey. Lo amo. Ubícate. Respondió por toda Latinoamérica Unida, claro que sí. Muy bueno. No, genial. Así que bueno, nada, estaremos ahí pendientes de México e Inglaterra. Por otro lado, Colombia viene muy bien. Y también tenía ganas de traer ahí el ejemplo claro del uso de un símbolo nacional, que no es nacional porque es la selección, o sea, no es un símbolo patrio, por así decirlo, pero igual es un símbolo de representación nacional, ¿no? En la camiseta de Colombia. Y bueno, en el marco de las elecciones del 21 de junio, tanto los seguidores del izquierdista Iván Cepeda como del ultraderechista Abelardo de la Espriella usaron la camiseta de la selección el día de las elecciones, en las calles, en los comandos de campaña de cada uno, y se quisieron como atribuir en este contexto mundialista. Claro, ¿de quién es la camiseta de Colombia? ¿Quién representa? Y bueno, también para atraer la atención mediática. Los dos también se reclamaron porque estás usando la camiseta de Colombia, que es de todos. Pero bueno, Gustavo Petro ya lo había hecho y lo había utilizado anteriormente. Cuando fue electo en primera vuelta, salió con una camiseta con la leyenda "Campeones en primera vuelta" de la camiseta de Colombia. Le iba a traer, me olvidé de ponerla ahí, pero era muy gracioso porque estaba medio hecha con los dedos, ahí medio como un collage. Así que bueno, nada. Un collage. Pasamos a Paraguay, que también está haciendo un mundial. No, esto sin palabras. Paraguay está haciendo un mundial soñado. También disfruta de los feriados cuando gana. Eso es increíble, ¿no? Yo amo que haya feriados. Y con feriado. Por eso, es excelente. Yo estoy a favor. Ahí va. Me gusta la gente prendida al partido, gritando un gol sabiendo que el otro día es un día de celebración, Claro. ¿no? Que no va a tener que ir a trabajar, que es un verdadero día de celebración para todos. No, igual eso fue después, porque Claro. no lo sabían. Cuando termina el partido y ganan, ahí decretan Por feriado. eso digo, están todos así, Ahí se van a esperando a que festejar, sí, termine. claro. Imagínate si llegan a ganarle a Francia ahora. Ellos dicen, con su técnico también argentino, Gustavo Alfaro, ellos están cazando utopías. Así que bueno, allá van y allá Muy los poético. acompañaremos también. Está bien. Argentina tiene una cita con un viejo conocido para nosotros, Cabo Verde. Mientras Milei festeja la independencia estadounidense en Argentina, Es la primera vez que un presidente argentino va a la embajada de los Estados Unidos a festejar por la independencia norteamericana. Es la primera vez de muchas No cosas. es la primera vez que ha ido, por ejemplo, Patricia Bullrich ha ido muchas veces, que quiere ser presidenta, pero que un presidente en ejercicio vaya a esta celebración es novedoso. Totalmente, y además ni siquiera... Son datos. Es como la previa de los festejos, porque los festejos de verdad se van a dar este sábado 4 de julio. ¿Y qué es lo que va a pasar? Hay un mundial en un país que celebra 250 años de independencia. Bien. Y entonces, los partidos del sábado, Canadá-Marruecos, y Paraguay-Francia, en Houston y Filadelfia, van a tener festejos de la independencia metidos ahí por la ventana en el espectáculo deportivo. Van a haber homenajes simbólicos, elementos visuales alusivos a la historia, a la cultura estadounidense. Todo el evento ese se llama Freedom 250, Freedom 250. Tiramos ahí al pasar. Y bueno, al inicio de cada encuentro, durante el descanso y aprovechando la gran concurrencia de ambas ciudades y de Estados Unidos, que está en el foco por este evento mundial deportivo, van a estar festejando eso y muchos líderes del mundo van a ir para ahí, como por ejemplo Javier Milei. Javier Milei va a estar en Estados Unidos durante estos festejos.
Recordemos también, algo que ya lo habíamos dicho antes acá, a partir de la próxima fase, de cuartos de final, el Mundial ya pasa a ser estrictamente estadounidense. Muchas gracias Canadá, México por todo, pero cualquier cosa les avisamos, ahora la fiesta se queda en Estados Unidos. No hay lugar para ellos, al menos como organizadores. Si siguen ganando y siguen pasando, van a estar como participantes. Como participantes. Así que por ese lado está perfecto. Y bueno, mientras tanto, los países que abandonamos el Mercosur por méritos deportivos, por falta de mérito deportivo, Uruguay, Panamá, Ecuador, nos enfocamos en la política interna, internacional, y bueno, se terminó la pelotita para nosotros, no nos queda solamente la política. Sobre esto quería hablar también porque, bueno, ahí hicimos un repaso de lo que eran las excolonias españolas. Ahora tenemos un repaso excolonial portugués. Tenemos a Brasil y a Cabo Verde. Que ahora ya me quedó un poco viejo porque yo ya lo veo entregado a Cabo Verde. Perdón por eso. Pero vamos a esperar. Vamos a hacer una cosa acá. Acá el mufa, antimufa y todo eso, yo no lo voy a tolerar. O sea, no lo voy a tolerar. O sea, si lo que se enojó Brian. Yo me vuelque a mi pasión real, que es el periodismo deportivo, por supuesto. Lo haré. ¿Cómo es esto de que ya das por perdido a Cabo Verde en una esmojada de oreja intencional a las cábalas de un bilardista? No me parece bien. Felicitaciones por otro triunfo. ¿Querés que vaya bordando? Cuando yo llegué acá el otro día me dijeron, ¿no querés ir bordando la estrella? Ay, me dijeron, es una cosa espantosa lo que están haciendo. Es todo simbólico mental. Y no te voy a decir nada, pero compañeros tuyos me dijeron, ¿sabes lo que tendrías que contestarle? Que habría que discutir. No lo voy a decir porque a mí Denise me entrenó y me dijo, estoy hace más años que vos acá en Uruguay y no digas eso que. Pero hablando de bordar, él hablaba de desbordar. Pero eso fue un compañero tuyo. Un compañero tuyo, uruguayo. Era una buena respuesta, igual, hay que admitir. Bueno, hay que conocerlo. Sí, bien. Bueno, Cabo Verde. Vamos a Cabo Verde. Colonia portuguesa. Archipiélago ubicado al oeste de África continental, más allá de la costa de Guinea. Estaba deshabitado cuando los navegantes portugueses descubrieron el territorio en la década de 1450 y comenzaron su colonización en 1462. Durante 5 siglos fue colonia de Portugal y en las últimas décadas su selección, la selección de Cabo Verde, ha buscado y procurado rescatar esa historia, que ha sido una historia de extracción, de explotación, y tratar de convertirla en un puente de ida y vuelta a nivel deportivo. Es decir, bueno, tenemos una gran diáspora otra vez de caboverdianos vendidos a lo largo de toda esta historia. 3.000, sí, esclavización, 3.000 esclavos vendidos cada año personas en esos siglos, personas esclavizadas, desde África a Europa o América durante casi 3 siglos. Sí, es una realidad brutal. Sí. Brutal. Sí. El manual. Sí, en 1974 la Revolución de los Claveles, que ya la habíamos mencionado acá, puso fin al imperio portugués en África. Al año siguiente Cabo Verde obtuvo el reconocimiento de su independencia. De hecho, cumple 51 años de ser independiente este domingo 5 de julio. Y ahí yo traía la pregunta si podrá festejar este viernes. Veremos. Yo creo que haber llegado a 16avos de final es un festejo. Yo creo que cada hito ha sido festejado por Cabo Verde. No puedo, disculpen, pero, hay cosas que no, Eli. Digo, cuando jueguen Central y Corinthians, no sé qué vamos a hacer, amiga. Yo me voy. Sí, por eso, tenemos octavo de final de Copa Libertadores. Yo voy a participar por videollamada ese día. Yo me estoy pensando en irme a Brasil en serio a ver el partido. Pero tiene licencia, claro. Se pide uno de los dos licencia y después para la siguiente semana se pide el otro. Pedimos, no sé, algo, un feriado. No sé. Ponemos música. Sí. Bueno, solo comentar que en esta historia, hoy Cabo Verde tiene 500.000 habitantes más o menos, pero se estima que hay 1 millón de caboverdianos viviendo en la diáspora. O sea que es el doble de su población. Y esta población está distribuida mayormente en Portugal y Estados Unidos. En 2013 recién llega el primer logro deportivo destacable de Cabo Verde, que es la clasificación a la Copa de África, y llega a cuartos de final. 10 años después repite ese logro, o sea, en 2023. Hoy en su selección hay 26 jugadores, pero 14 nacieron en Países Bajos, 14 nacieron en otros países, 6 en Países Bajos, 3 en Portugal, 3 en Francia, 1 en Irlanda y 1 en Estados Unidos. Se ve también en los apellidos, tenemos a Roberto López,
Es nacido en Irlanda, pero es hijo de un padre caboverdiano, Willy Semedo, nació en Francia, de Roy Duarte, nativo de Países Bajos. Y después hay otros que juegan a más alto nivel, como Logan Costa, defensor del Villarreal de España, y Sidney López Cabral, lateral derecho del Benfica. El más famoso en este mundial, Boziña. Boziña, sí. Tremenda figura. Boziña, Con sí. 40 años lo está dando todo. Juega en la segunda división portuguesa, pero muy sólido en el largo. No sé cómo la va a tener muy difícil Argentina para vencer esa valla, ¿no? Muy difícil, la verdad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Me está pinchando. Hasta que no te diga algo de Uruguay, no parás. Bielsa lo dijo muy bien. El fútbol, y en países como Uruguay, no es solo el fútbol. Totalmente. Ahí va. Eso. Total. No escalemos esta. No quiero dejar de lado Brasil, que viene muy Por sólida. favor. Dejó afuera a Japón después de un trámite. Un trago amargo. Yo escuché, estaban en vivo ustedes, ¿eh? Sí, Se pasó todo. Brian muy generosamente me iba diciendo. Sí. Yo le me avisaba iba como porque yo avisando. le quise, o sea, yo puse el partido en el celular, se lo quise dar a Denis y me dijo, no, yo no puedo. No, yo no puedo porque no puedo Así que manejar. lo tenía yo y me iba avisando. Sí, de lo sí. que- Era duro. Sí, Mucho estrés. Sí, no, totalmente. Muy duro. ¿Quieren que pasemos a un breve pronóstico de cómo llegan hoy estos cruces que tenemos Vamos. hoy? Dale. Bueno, España viene con un desempeño aceptable, pasó la prueba con Uruguay, venció a Arabia Saudita, no pudo con Cabo Verde, pero empató. Es candidata, dicen. Para mí, para ser candidata, tiene que dar un poquito más. De acuerdo. Austria, que el compañero ya lo debe haber visto en el grupo J con Argentina. ¿Cómo la viste? Buen equipo. Con Argentina no pudo desplegar su fútbol, pero buen equipo, me sorprendió para bien y tiene algunos jugadores interesantes. Yo no le sería tan. No me parece un equipo tan sensible y tan fácil, digamos. Se puede cerrar y puede llegar a lograr ahí. Sí, tiene lo suyo. Sí, a España ya le costó ganarle a un cuadro que se cierra atrás, pero bueno, hay que ver si puede repetir. Lo que sí está para destacar es el partidazo que jugaron con Argelia, que terminó 3-3. Tremendo. Espectacular, 2 goles en tiempo extra. Mucha gente decía que iba a haber un pacto en ese partido porque si empataban, ambos pasaban de fase, pero no sonó que fuera un pacto, la verdad. Si fue un pacto, estuvo muy bien Muy diseñado. bien, No fue sobre la hora. O sea, Sí, gol por por eso. gol sobre la hora al Gol final. por gol. O sea, yo creo que. Sí. El mayor damnificado acá fue Irán, que estaba esperando ese resultado y quedó afuera. Y bueno, Portugal también viene un poco entreverado. 1-1 contra República Democrática del Congo, 5-0 con Uzbekistán, que no me parece una medida para este nivel mundial. Ahí metió 2 goles Cristiano Ronaldo. Y cuando sí le tocó un rival al cual tenía que imponerse como Colombia, fue Colombia que fue muy superior. Y de hecho no se llevó la victoria por detalles. A mí me parece que Cristiano Ronaldo no está aportando tanto, no es el Messi de Portugal, porque no es un diferencial para mí. De hecho, muchas veces los compañeros, por querer ponerlo en participación, por querer jugar con él, terminan mal logrando una jugada que con otro compañero podrían haberla concretado. Hay mucho video meme circulando con las torpezas, podemos decir, o rispideces en la poca fluidez del juego entre sus compañeros y él, y a veces incluso, no por mala voluntad, necesariamente, más allá de las especulaciones de redes, pero sí, eso se ha dejado ver. Después hay otra cosa, que después del partido de hoy tenemos un partido en 16 de agosto que va a retirar a uno de las figuras más importantes del mundo. Uno de los dos se va. Ahí vamos. Totalmente, ahí vamos. Todo Sí. tuyo. Venimos en ese partido están Croacia y Portugal, ¿no? Croacia, que es la única que me falta por repasar, empezó vapuleada por Harry Kane 4-2 en el grupo, después le ganaron 1-0 a Panamá, 2-1 a Ghana y se clasificaron en segundos a través de los ingleses. Tiene una rebeldía distinta que la caracteriza a Croacia y puede dar el batacazo. Como decíamos, es el last dance de Luka Modric, tiene 40 años, sigue corriendo como un pibe. Lo veo en un buen momento. Para mí, si llegan a tiempo extra, se lo lleva a Croacia. Todo lo contrario. A nivel físico, sí, o a nivel mental. Porque Portugal no sé si puede a no ser que justamente en tiempo extra Cristiano Ronaldo le deje el espacio a la juventud y ahí encuentre una renovación. Bien. No digo que sea tan determinante, pero puede haber ahí Modric, por cierto, no llega al extra. Y no. Lo sacan. No, en general lo sacan. Sí. Incluso con partidos complicados, sobre el final lo sacan. Sí, pero me parece que lo de Modric es raro porque tiene 40 años y me pasaba como, no sé si vieron, pasó con el segundo tiempo, o el primer tiempo también de Rodrigo Bentancur contra España, que parecía que estaba multiplicado. Cada 3 jugadas aparecía recuperando pelotas, lo mismo Luka Modric. Y bueno, hay un pequeño detalle que quería traer en este partido
Portugal-Croacia. Hoy, si alguien quiere ir a ese partido, hay entradas que salen más de $21.000. Ustedes dicen que es ahora o nunca, entre los tres, corran. porque hay una entrada, entre los tres llegamos. Bien. ¿No? La disputaremos. ¿Cuánto pones vos? Claro. O sea, si vos pones 21.000, llegamos. No, bueno, pará, si no tenemos entradas más baratas como a $2.600. Bueno, a eso si pones 2.500 llegamos. Claro, bueno, ahí podemos ir viendo. El precio original de estas entradas cuando salieron en 2025 eran $335 y 875. O sea, se fue las manos el Esto tema de como reventa. Adorni que compró el Bitcoin antes de que fuera Bitcoin. Si lo hubieras comprado si lo hubieras en visto, 2025, claro. Gran inversión. Pero bueno, tenemos dos comunidades muy fuertes. En Toronto, el último partido en Canadá, es este partido. En el área metropolitana de Toronto viven unas 140.000 personas de origen portugués y alrededor de 35.000 de origen croata. Entonces la demanda se disparó por este partido en particular, además de que puede ser el último de Cristiano Ronaldo o de Luka Modric. Claro, así que tiene otro valor. Yo, de más, es el último de alguno de los dos. Y quizá de los dos. En términos mundialistas sí. es el Bueno, sí. No, en términos mundialistas es el último de alguno de los dos, que el que pierda se va para su casa. Eso y sin duda. Un mundial no va a jugar más. Sí. Si juega es un holograma de Ronaldo el próximo mundial de Modric. No. Lo dudo mucho. Bueno, Facu, el próximo jueves hablaremos de todo un poco, ¿no? Ya para el cierre del torneo. Vamos a tener a los ganadores de los cruces independentistas que habíamos hablado. Los cruces del sábado se cruzan el jueves a la hora que nosotros tenemos programa, así que ahí estaremos. Si quieren los repasamos, los tenía arriba. Sí. Dale, sí. Bien. La música de gorilas de fondo te sube ahí para que te ocupa. Sí, los tenemos. Acá los tenemos. Por supuesto. Canadá-Marruecos a las 2 se van a enfrentar. El ganador se va a enfrentar con Paraguay-Francia. Así que tendremos uno de cada llave. ¿Sabés lo que dijo Cristian Dugarry, ex campeón del mundo con Francia? ¿Qué dijo? Paraguay será humillada por Francia. Bueno, yo espero que le pongan una imagen, que Alfaro le ponga una imagen de eso a los paraguayos en el vestuario y que entonces después 0-0, cuchillo entre los dientes y le ganen por penal, por como sea. Pero vamos todos con Paraguay, por favor. Todos con Paraguay. Sí, obviamente. Ya está, listo. Muchas gracias. Bueno, Facu, muchas gracias a vos. Nos vamos a un pequeñísimo corte y ya venimos. Paren el mundo. Puesta al aire, Alejandro Correa y Joaquín González. Asistencia de producción, Francisco Muso. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. Tómate unos segundos y pensá en qué momento de tu vida estabas cuando el técnico tiró un cabezazo por instinto mirando la pelota que no pudimos meterle a Senegal en el 2002. Ahora pensá en este momento, en los planes que tenés para ver el Mundial. Cambió un montón la vida, ¿no? Para todos esos mundiales que están por venir y para toda tu vida, tenés seguros de vida y ahorro del Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Conaprole. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in. Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal. Seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver.
Sigue el Mundial y la cobertura de la Diaria Radio. Este sábado desde las 17, Paraguay-Francia. Y el domingo desde las 16, Brasil-Noruega. La previa, el relato, el comentario y el análisis de los partidos con el equipo de deportes de la Diaria y Por Decir Algo. Subí el volumen. La Diaria Radio está en el Mundial. Una presentación de Antel, DirecTV, Bro, Megal y UTE. Para en el mundo. Me quiero subir. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be until you shared your secret with me. Something's coming over. Something's coming over. Something's coming over me. My baby's got a secret. Really back to paradise. Volvemos a Par en el Mundo. Ya decía Facundo, ¿no? Verdún, pero estos temas que elige Ale, a veces tenemos ganas de estar escuchando, pero bueno, volvemos a la realidad. Ahora, de las manos del periodista Roberto López Belloso, director de Le Monde Diplomatique en Uruguay, con quien vamos a hablar en primer lugar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, conflicto que comenzó hace ya casi 4 años y medio y cuyo desenlace no parece estar claro y seguro, como veníamos diciendo, ¿no? Se viene intensificando en los últimos días. Roberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, Roberto. Mira, al Muy bien, inicio, por suerte. me alegro mucho. Al inicio del programa, nosotros dábamos la noticia del ataque ruso sobre Kiev, que dejó al menos 20 muertos. ¿Cómo puede leerse este nuevo ataque ruso en el contexto de un conflicto que parece estar, como decimos ya algunas veces acá, empantanado, ¿no? Desde hace largo tiempo? Da la sensación de que hay empujes como para que se defina o para que se mueva de alguna forma. Sí, yo creo que podemos leerlo desde 2 puntos de vista. En primer lugar, podemos leer cuál es la superficie de la noticia, es decir, se están produciendo ataques que van cada vez más profundo en términos de territorio, en términos de los kilómetros hacia adentro de cada uno de los países en conflicto, si tomamos como punto cero la línea del frente o la sucesión de líneas del frente que se dan en los distintos espacios en disputa. Esto ha implicado en los últimos días, yo te diría en las últimas semanas, la existencia de ataques importantes por parte de Ucrania sobre infraestructuras críticas rusas, que también han tenido, por supuesto, impacto en población civil, pero que se concentran sobre todo en disminuir la capacidad de Moscú, ya no solamente de llevar adelante la guerra, sino también de responder ante su población con servicios básicos como puede ser la electricidad, el combustible, etc. Estos ataques ucranianos lo que buscan hacer es disminuir la base social de consenso en Rusia y no tanto en términos de la población de a pie, sino del círculo económico más cercano al presidente Vladimir Putin. Y el intento de Kiev es que estas personas tan influyentes por la capacidad de movilizar recursos económicos que tienen, intenten que Vladimir Putin ceda en el terreno de batalla. De manera, yo les diría que en espejo, lo que realiza Rusia es oleadas de ataques sobre infraestructuras críticas también, y yo me animaría a decir que con quizá poco cuidado de que esos ataques no tengan víctimas civiles, como se percibió en esta
en esta oleada que tú mencionas. Yo creo que nosotros tenemos que dejar de lado, es un poco paradójico, ¿no? Porque siempre hemos hablado en nuestros análisis de que hay que poner todo en contexto y que tenemos que dejar de medir con varas diferentes situaciones como pueden ser la situación de Gaza y Oriente Medio con respecto a situaciones como la guerra de Ucrania. El problema que tiene aparejado esto es que la vara que coloca el genocidio israelí sobre la población de Gaza y sobre la población palestina en general es demasiado alta. Por lo tanto, cualquier otro conflicto corre el riesgo de parecer banal, ¿no? De parecer menor. Y tenemos que, yo diría, poner a un lado esa cosa tan tremenda como son los centenares, incluso miles de muertos civiles que se producen en Oriente Medio, encapsularlo como una realidad realmente desfasada con respecto a lo que es el estado actual en pleno siglo XXI del vínculo entre las naciones y volver a, en el buen sentido del término, asombrarnos o en cierta medida escandalizarnos constructivamente cuando hay ataques que generan 20 muertos, 15 muertos civiles en un lugar. Porque si no corremos el riesgo de que parezcan ataques menores, ¿no? Los que se dan tanto en suelo ruso como en suelo ucraniano. Y después de esa capa que podríamos llamar, sin ser peyorativos, la capa superficial de la noticia o del titular, viene la segunda parte de tu pregunta, que es ¿a dónde nos lleva esto, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre? Y si no estamos ante un conflicto empantanado, recordemos para la audiencia que llevamos 4 años y 5 meses, ¿no? 4 años y 4 meses de conflicto desde la invasión rusa y habría que agregarle 10 años más si ponemos como punto de partida el año 2014, que es esa década, prácticamente 8 años que hubo entre que el conflicto no se llegaba a desatar en una guerra entre estados. Sí, y algo que Putin además esperaba que sea mucho más breve en algún punto, no al estilo Trump en Medio Oriente que dijo 2-3 días, pero digo, no, tampoco esperaba que le llevara 4 años tratar de modificar las posiciones del status quo de la situación que venían previo al conflicto bélico. Sin duda, ahí hubo dos elementos que faltaron, me parece a mí, en la percepción inicial del estudio de riesgos de esto que durante mucho tiempo Moscú llamó una operación militar especial y que terminó siendo una guerra en todo el espesor del término. El primer error de cálculo que se produce es la voluntad de resistencia del gobierno ucraniano y de la sociedad ucraniana en su conjunto. No hubo un derrumbe inmediato del frente militar ni del frente social, que también es importante, de apenas ingresaron las tropas rusas a territorio ucraniano. Y la segunda falla probable en el cálculo del Kremlin es el apoyo cerrado que se produjo por parte de la OTAN y de Europa y Estados Unidos en su momento alrededor de la defensa de Kiev. Y acá pongo muchos paréntesis y muchas comillas alrededor de esto que acabo de decir, porque también una lectura posible puede ser que sí había un cálculo de que podía darse este tipo de respuesta y que pudo tratarse de una intención en segundo término de Moscú de probar hasta dónde las capacidades militares de la OTAN y de Europa podían ser un desafío real para las capacidades militares rusas. Esto es una hipótesis que se ha manejado en varios análisis. Creo que es una hipótesis que termina imponiéndose post factum y creo que lo más probable es que haya habido una falta de previsión inicial de que iba a haber un cierre tan fuerte alrededor de las posiciones de Kiev por parte de la OTAN y que quizá se manejó como una posibilidad de segundo término que, bueno, si había lo que luego finalmente se produjo, también tendría para Moscú algunos beneficios como ser poner a prueba esa pulseada entre capacidades militares. Lo cierto es, como vos decís,
La guerra no duró 3 días, ni siquiera ha durado 3 años. Estamos ya por encima de los 4 años. La posición que tiene Moscú, Vladimir Putin dio hace una semana una entrevista bastante extensa, como las que él suele dar de tanto en tanto para fijar posición, es que reiteró que esta guerra es una guerra que no es contra Ucrania, sino que es contra la OTAN en su conjunto y contra Occidente en su conjunto, y que hay una suerte de necesidad existencial para Rusia de que sus resultados le sean favorables. Nosotros estamos publicando en el número de julio de Le Monde Diplomatique edición Uruguay, que va a llegar a la casa de nuestros suscriptores el miércoles que viene, ya que nosotros salimos a la calle el segundo miércoles de cada mes. Un artículo de Anatol Lieven, que es un analista basado en Washington, que se pregunta, mira hacia adelante, ¿no? O sea, no es tanto el analizar qué pasó, qué está pasando, sino que mira hacia adelante y se pregunta qué es lo que de verdad le conviene a cada uno de los 3 actores, a la Unión Europea, a Ucrania y a Rusia, para destrabar este conflicto. La conclusión a la que llega Lieven es que a Occidente le resulta vital, una vez más, quitarse los velos del prejuicio de la mirada e intentar entender a Rusia. Hay toda una línea de análisis con respecto a esta guerra que indica que si bien las causas de todo conflicto son múltiples, que acá jugó mucho la cierta miopía de Occidente en términos de entender el verdadero carácter vital que tenía para Rusia el impedir que la OTAN llegara a las mismas fronteras del país, y no entender que para una potencia del carácter nuclear como es Rusia, resultaba inviable tener a la OTAN en sus fronteras de manera tan simbólica como sería tenerla en Ucrania. Porque uno podría pensar, la OTAN de hecho ya lo está en los países bálticos, pero el vínculo histórico que hay entre Rusia y Ucrania es por mucho superior al que existe con los países bálticos, que son las zonas más occidentalizadas de lo que era la antigua Unión Soviética. Lo que plantea este analista Lieven es que Occidente y la OTAN tiene que pensar con seriedad si de verdad no es el momento de creer en la sinceridad de las posturas de Rusia, una sinceridad que según Lieven no estaría dada por ningún tipo de postura moral, que eso es algo que se puede discutir o no según el punto de vista de cada país, pero que sí estaría dada por la necesidad imperiosa de los límites que le impone la propia realidad. La postura histórica de la OTAN y de la Unión Europea en este conflicto ha sido: no se puede confiar en Rusia, no se le puede dar a Rusia una victoria en Ucrania ni siquiera parcial, porque luego de ir por el este ucraniano va a ir por el resto de Europa, ¿no? Como si fuera una suerte de viejo temor a que se reeditara el famoso acuerdo de Múnich, y que se terminara dándole a una especie de Hitler del presente lo que se le dio a Alemania en los años 30 y que no terminó hasta que ocuparon París. Bien, lo que dice este analista es que eso está absolutamente lejos de la realidad, de que más allá de la intención que pueda tener Moscú, que no hay nada que pruebe que Moscú tenga la intención de, después de obtener media Ucrania, seguir por la otra mitad y después seguir por el resto de Europa, la realidad implica que no tiene la fuerza real como para hacerlo. Si ya le resultó tan difícil obtener lo que hoy tiene, que es el 20% del territorio ucraniano, no sabemos que es el 80% de Ucrania sigue bajo la égida de Kiev. Si tanto le ha costado obtener el 20% de territorio ucraniano, donde además tiene una población que es étnicamente rusa, lingüísticamente rusa,
y muy proclive, al menos en los papeles, a estar bajo la soberanía rusa, ¿cuánto no les será de difícil, por ejemplo, obtener Polonia? ¿No? Ya no digamos el resto de Europa. Por lo tanto, ante un temor que no parece tener visos de realidad, lo que plantea este analista es que se está amputando Europa y Occidente la posibilidad de obtener un acuerdo que termine la guerra y que sea beneficioso para ambas partes, que no van a obtener lo máximo que quieren. Moscú no va a obtener un cambio de régimen en Kiev, y muy probablemente Kiev va a obtener el regreso del 20% de su territorio a su soberanía, pero lo que ambos pueden obtener es mantener las cosas en el estado actual en que se encuentran y generar un espacio de diálogo que permita una solución más a fondo y sobre todo acallar las armas. Roberto, vamos a ir a una pequeña tanda. Te dejo una inquietud para el regreso. Tiene que ver con precisamente, dado este panorama y todo lo que vos nos señalás, ¿qué estrategias de salida puede llegar a implementar o tener en mente Rusia específicamente? Y luego, ¿qué impacto está teniendo todo este panorama sobre específicamente la Unión Europea y todo lo que tiene que ver con el rearme de algunos países de Europa en particular? Pero lo vemos al regreso de la tanda. De 15 a 17, Paren el Mundo. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. Procría abre nuevas inscripciones. 1000 productoras y productores ya accedieron a asesoramiento técnico individual y grupal. 99 extensionistas trabajan en sus establecimientos para mejorar el manejo del pasto y el rodeo. Si te dedicas a la cría vacuno mixta, tenés entre 100 y 1250 hectáreas con EAT 100 y querés mejorar tus resultados, esta oportunidad es para vos. Inscribite en la web del MGAP antes del 15 de julio o comunicate con técnicos de desarrollo rural o del plan agropecuario. En Procría ya somos 1000. Y ahora te podés sumar vos. Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Institucionalidad Pública Agropecuaria. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Redpagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganalestamascerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Redpagos o en Mi Redpagos. Redpagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganalestamascerca.com.uy. Estamos en todo lo que haces, también cuando disfrutás de tu hogar. Con el plan inteligente para hogares, accedes al precio más bajo durante 20 horas de lunes a viernes. Y los fines de semana y feriados, todo el día. Conoce más y simula tu ahorro en ute.com.uy. UTE, avanzamos con energía. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. En el mundo. Me quiero subir. Y
Y seguimos en Par en el Mundo, en este momento con Roberto López Belloso, director de Le Monde Diplomatique, edición Uruguay, analista internacional también, quien nos está ayudando a entender un poco en qué contexto, en qué momento nos encontramos de la guerra entre Rusia y Ucrania, en un momento donde ya llevamos más de 4 años. Y antes del corte yo le dejaba ahí como inquietud la intención de entender un poco, por un lado, qué estrategias de salida podría, ante este panorama de empantanamiento, de imposibilidad de llegar a su máximo deseo por parte de los dos países, a qué estrategias de salida él observaba por parte de Rusia en particular, si es que había alguna que pudiera contarnos, y por otro lado el impacto que está teniendo sobre la Unión Europea, en específico en el rearme de los países de Europa. Sí, bueno, es una pregunta que nos lleva en la dirección de preguntarnos qué estrategia tienen mutuamente Europa y Rusia para seguir conviviendo más allá de este conflicto. Porque creo que el tema acá no es solamente cómo se termina con la guerra en Ucrania, porque eso podría terminar de distintas formas, podría terminar incluso con una derrota militar de cualquiera de los dos, contendientes, pero quedaría como un asunto de fondo el hecho innegable de que hay un continente que tiene como vecino a un país enorme con el cual debería de tener relaciones mínimamente positivas o mínimamente estables de aquí en adelante. O sea, no es viable que Rusia y Europa estén en un permanente conflicto, aunque sea un conflicto congelado, como puede ser el conflicto entre las dos Coreas, ¿no? Que quede en una suerte de nueva guerra fría en la cual los actores mantengan niveles casi inexistentes de vinculación diplomática real y todo se limite a contactos bajo cuerda y a una tensión militar creciente. Eso no es viable, sobre todo no es viable porque aumenta los riesgos de escalada de manera exponencial y porque también le hace muy mal a el flujo natural del resto de los espacios internacionales. No olvidemos que Rusia tiene lazos muy fuertes con China, China tiene lazos muy fuertes con África y con América Latina, Europa los tiene o debería tenerlos con Estados Unidos y con Asia. Entonces hay como una serie de efectos con terceros que están siendo enturbiados por esta relación bélica que existe entre la Unión Europea y Rusia. Lo que plantea el artículo de este analista, de Anatol Lieven, que vamos a publicar en este número de julio de Le Monde Diplomatique Uruguay, es que Europa tiene que dar un paso pensando en ese futuro inmediato y no solamente en el tema del hoy, de terminar con la guerra. Y lo que plantea es que lo que tiene Europa que ofrecerle a Rusia es una normalización completa de las vinculaciones. O sea, tiene que volver a comerciar con Rusia, tiene que eliminar las sanciones contra Rusia, tiene que levantarle esa satanización que ha realizado luego de la invasión a Ucrania y tiene que favorecer una integración de Moscú al concierto general de las naciones. ¿Qué debería de exigirle a cambio, según Lieven, Bruselas a Moscú? En primer lugar, debería exigirle que elimine las limitaciones a la soberanía de Kiev. Y esto quiere decir, en primer lugar, que no se oponga al ingreso de Ucrania a la Unión Europea. O sea, entender de que efectivamente Rusia tiene un punto muy entendible de no querer que Ucrania esté en la OTAN, pero que eso no puede implicar impedir que Ucrania ingrese a la Unión Europea o que Ucrania siga transitando el proceso de adhesión a la Unión Europea. Esto tiene una indudable vinculación con la seguridad de Ucrania. El ataque de Rusia a un país integrante de la OTAN implicaría, como ustedes saben, la puesta en marcha del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, que obligaría a todos los demás países de la alianza a defenderlo.
Pero por más que no exista un artículo 5, el ataque de Rusia a un país miembro de la Unión Europea también generaría un impacto real de los otros países de la Unión de ponerse de su lado e intentar una defensa. Por lo tanto, ese ingreso de Ucrania a la Unión Europea le daría algunas garantías de seguridad que no son totales, porque las garantías de seguridad totales no existen, pero sí sólidas. Lo segundo que habría que pedirle a Rusia, según Lieven, es que deje de vetar cualquier tipo de crecimiento del ejército ucraniano. Ucrania debe tener la decisión soberana de aumentar sus tropas en la medida en que lo desee y de dotarse de las armas que necesite o que entienda que necesita. Quizá, plantea Lieven, con la excepción de aquellas armas de larguísimo alcance que pueden afectar el territorio ruso más allá de Moscú. En tercer lugar, lo que según Lieven habría que pedirle a Rusia en este intento de normalización de las relaciones es que establezca con claridad cuáles son los objetivos territoriales a los que no está dispuesto a renunciar y los que sí podrían formar parte de una negociación. Parece bastante evidente que zonas como Crimea, el Donbass, Lugansk, forman parte de algo que no solo Rusia, sino las poblaciones rusófonas que ahí habitaron históricamente, no están dispuestas a que dejen de formar parte de Rusia según los cuestionados referéndum que se realizaron luego de la invasión. Pero sí hay otras partes, básicamente zonas con intereses hasta desde el punto de vista de la seguridad nuclear, como Zaporilla, etcétera, que podrían quedar fuera de la ambición de Moscú. Entonces, generando estas tres condiciones, un ingreso de Ucrania a la OTAN, a la Unión Europea y no a la OTAN, un ejército ucraniano sin límites, más allá de algunas armas de alto alcance, de largo alcance, y la claridad con respecto a los territorios, se podría generar las condiciones para una paz duradera ya no entre Rusia y Ucrania, sino entre Rusia y la Unión Europea. ¿Y crees que Ucrania también podría estar de acuerdo con esa posición que plantea el analista mismo? Ucrania, la gran dificultad que tendría es que implicaría renunciar al 20% de su territorio, claro, lo cual genera una situación, yo diría que imposible para el actual gobierno ucraniano, pero que si nosotros recordamos que una de las cosas que suspendió la guerra fueron las elecciones en Ucrania, yo creo que podría darse la existencia de un cambio electoral de gobierno en el cual fuerzas muy occidentalizadas, pero menos comprometidas con el poder tradicional de Kiev, logren presentarle a la población una hipótesis de salida de este conflicto de largo plazo que implique una renuncia territorial de un territorio que, recordemos, desde el año 2014 ya no estaba bajo soberanía real ucraniana y que históricamente ha sido parte de algo diferente a lo que es la Ucrania occidental, y que si el costo de la paz es presentado de manera sólida por parte de estas nuevas fuerzas que eventualmente pudieran llegar al gobierno en Kiev, habría una posibilidad, sobre todo si Europa se embandera con esta postura, porque la otra opción sería continuar una guerra ya sin tanto apoyo europeo, porque estarían diciéndole que no a una propuesta de paz impulsada por Europa, y ante una realidad que también hay que verlo desde el otro punto de vista. Si bien Rusia no ha demostrado la capacidad de capturar más territorio que ese 20%, tampoco Ucrania, con todo el apoyo occidental y de la OTAN, ha demostrado la capacidad de recuperar
ese 20%. Tengo una muy cortita, porque después sí tenemos que anticipar un poco los contenidos de Le Monde y nos quedan muy pocos minutos, pero quiero hacer esta pregunta. Si a vos te parece que no está bien la forma de plantearla, me lo decís, no hay ningún problema, pero ¿qué es lo siguiente? Digamos, dentro de este marco que nos contás, el rearme específico de los países de Europa, Alemania, Italia, diferentes países que han promovido un rearme que después de muchos años empieza a incrementarse. ¿Es una respuesta a la situación de empantanamiento e incluso a la posibilidad de que Rusia quiera avanzar eventualmente, más allá de que ya hablamos sobre la imposibilidad de eso y demás, sobre Europa? ¿O es más una respuesta a el tenso vínculo o hacer, como se dice en Argentina, el jamoncito del sándwich entre China y Estados Unidos? Yo creo que si no hubiera existido el segundo gobierno de Donald Trump, Europa no estaría hablando con tanta intensidad de un rearme. Yo creo que lo que puso a Europa con una urgencia de generar una capacidad militar propia fue la existencia en la Casa Blanca de no solamente de una persona, porque Donald Trump no es un individuo aislado, sino de toda una línea ideológica de la cual Donald Trump es la cabeza visible y que tiene grandes posibilidades de perpetuarse un par de periodos más, por ejemplo, con J.D. Vance, su vicepresidente, que es una persona muy joven y que por lo tanto puede perfectamente tener 2 periodos por delante, o Marco Rubio, que también es una persona joven y con un par de periodos por delante. O sea que podríamos, en el caso de que la ecuación política interna de Estados Unidos se mantenga como está hoy, que eso no es seguro que sea así, pero en caso de que ocurra, Europa podría enfrentarse a 10, 15 años más de trumpismo y por lo tanto la necesidad de tener capacidades propias de defensa responde mucho más a eso que a una un eventual expansionismo ruso. Lo que pasa es que es mucho más vendible el peligro del oso ruso que la vuelta carnero del aliado de Washington. Claro. Roberto, el miércoles sale la edición de julio, como vos comentabas, ¿no? De Le Monde Diplomatique. Contanos brevemente, porque ya tenemos poquitos minutos, ¿qué más viene además del artículo de Lieven que ya nos habías detallado? Bueno, para conectar con lo que estábamos hablando, viene un muy buen artículo sobre la interna del Partido Demócrata y cómo los demócratas pueden o no plantarle cara a Trump en las elecciones de medio término de noviembre. Me parece muy interesante ese artículo, porque plantea contradicciones y sobre todo plantea límites de hasta dónde pueden ir los demócratas en política exterior y por qué se están centrando tanto en la política interior. Y también conecta con la pulseada interna del Partido Demócrata entre un ala más progresista y un ala más conservadora. Tenemos una cobertura muy generosa en cantidad de páginas y creo también que en términos de su calidad sobre Colombia. Hay un perfil muy bueno sobre el nuevo presidente colombiano y hay un artículo sobre lo que implica esta nueva era de gobiernos de ultraderecha en América Latina, de las cuales Colombia es el ejemplo más reciente, y pongo un poco en duda porque estoy pensando si no es Perú, en cierta forma, en términos de tiempo, el más reciente por cuándo fue que se dieron los resultados definitivos de Keiko Fujimori, pero en todo caso uno de los más recientes. También tenemos un artículo que es un dossier, que es el tema de tapa, que tiene que ver con las apuestas geopolíticas, ¿no? Esa suerte de intento de los nuevos dueños de las grandes tecnológicas de generar un mercado paralelo en el cual se apuesta por dónde va a ser el próximo conflicto, cuándo va a caer el próximo bombardeo sobre Teherán, a qué hora se va a extraer al presidente del país demonizado del momento, y una serie de apuestas que
nacen del espíritu, ya que estaban hablando con Facundo hace unos minutos del Mundial de Fútbol, que nace del espíritu de las apuestas deportivas. Claro. Esas que en la Diaria Radio se ha hablado mucho sobre el peligro que implica y su diferencia de permitirle al apostador hacerlo de manera en tiempo real y sin tener esa ventana de tiempo entre que se hace la apuesta y se recibe el resultado. Bueno, eso ha saltado al terreno de la geopolítica y plantea grandes desafíos sobre incluso lo que es el libre juego democrático en los países. Está bueno para pensar una columna y hablar un poco sobre los mercados de predicciones y la incursión de estas empresas, Polymarket, Calci y todas las demás, y todo lo que significa. Me parece muy interesante. Sí, yo creo que es un tema que vale la pena conversarlo, porque juega incluso a niveles de influencia en los resultados electorales, para poner solo un ejemplo. Sí. Sin duda. Roberto, muchísimas gracias por esta nueva intervención muy clara, muy didáctica. Como siempre, nos vemos pronto y nos vamos a un corte. Ya venimos. Paren el mundo. Conducción, Denis Mota y Brian Majlin. Paren el mundo. Me quiero subir. Bueno, volvemos a Paren el Mundo y ya vamos a empezar a irnos y agradeciendo a Alejandro Correa, que está todo quemado acá, diciendo váyanse, no sé qué. No, voy a Mentira. No, este equipo está muy contento, nos llevamos muy bien. Ale Correa, gracias por todo lo que haces por nosotros. Ahí va, Joaquín González también, operador de video, nuestro productor Gonzalo Yuria, Francisco Musa en asistencia técnica y producción, el equipo multimedia, como todos los días. Brian, mi querido, a vos. A vos, mi querida Denise Mota, gracias por venir, gracias por estar y gracias por venir mañana, por supuesto. Nos veremos mañana, los dejamos con Ale Ferreiro y Las Ganas.